¿Cuáles son las edades máxima y mínima para realizarse la cirugía de aumento de pene? La edad máxima, por suerte para los hombres, no existe. Existen las patologías asociadas, si el paciente tiene una enfermedad, si ha tenido algún problema de salud, los fármacos que toma, eso hay que analizarlo y de hecho no es una cuestión de si se puede hacer un alargamiento de pene por edad o por los fármacos, es una cuestión de si esos fármacos van a suponer algún riesgo para él. Y eso de hecho lo va a decidir casi más nuestro anestesista que nosotros mismos. Independientemente de ello, hemos operado pacientes hasta de 86 años, el más mayor que hemos operado para ahora. La media de edad de nuestros pacientes suele estar entre los 55 y 60, aunque tenemos otro grupo muy importante de 35 40 años. Pero al final, la suerte del hombre es que su pene, si se cuida, si hace deporte, si come sano, el pene va a funcionar toda la vida. La posibilidad genética de tener hijos del hombre no es deleteria, dura mucho. Entonces podéis disfrutar de vuestro pene casi hasta vuestra muerte, literalmente. En cuanto a la edad mínima, más que edad mínima, vamos a hablar de condiciones del paciente. A mí, por lo general, en pacientes menores de 18 años, no me gusta indicar esta cirugía, exceptuando casos muy puntuales en los cuales el paciente pueda estar en determinadas situaciones que pensamos que sí que le va a ayudar y siempre en convergencia con la opinión de su familia, del apoyo psicológico que pueda estar recibiendo y demás. Pasa lo mismo que con los cambios de sexo. En mi opinión, hacer cambios de sexo a menores de 18 años es algo que no se debería realizar, pero hay casos concretos en los que se puede valorar. Es más, yo os diría que pues si tiene 20, mejor que 18, por una cuestión. Para ser realistas en lo que buscamos, en lo que vamos a conseguir y para entender mejor el proceso. Aquí no se entra el lunes por la mañana en quirófano y se sale el lunes por la tarde con el pene más grande. Se entra el lunes por la mañana en quirófano y se inicia un proceso que va a durar unos 6 meses para encontrar resultados, durante los cuales hay que estar tranquilo y entender el procedimiento para conseguir que el resultado sea el mejor posible. Por lo tanto, edad máxima y edad mínima podemos decir que no hay, pero de forma genérica diríamos que entre los 18 años y hasta lo que marque la salud del paciente.